piden es que probablemente te vayas a sacar de la reunión y vuelvas a entrar. Bueno, ya se fue. Déjale, digo que te mando un mensajito para que vuelva a entrar a la reunión. Qué caray, qué misterioso está esto. Sí, se me hace curioso, ¿eh? Un asunto de seguridad. Sí, justamente, y muchas veces nos confundimos también en el rollo cuando hablamos de velocidad de transmisión y hablamos de megabytes o megabits, y luego hablamos de que los megas son, ahora otra vez se convierten en cuestiones basadas o con base 10, ¿sí? Cuando a veces tienen que ser de base 2, ¿no? Entonces, de repente sí hay una confusión ahí, ¿sí? Y Sí, lo veo. efectivamente no hemos podido despegar esas dos cuestiones, ¿verdad? Entonces Sí, lo todavía vemos. existe ahí un pequeño, una pequeña ambigüedad, ¿no? Sí, en la manera de agrupar las cantidades de espacio de los sistemas operativos. A veces lo agrupan en 10 o en base 2, por eso se ven muy diferentes los espacios. Espérame que estoy batallando con un zancudo, ¿eh? Que ya entró Ceci, no, ahora. Ok. Bien, este mentado mapa de memoria, bueno, se los puedo explicar, pero dicen, ¿por qué no vemos un mapa de memoria real? ¿Sí? Por ejemplo, a ver, este de aquí, de la KL, no sé, estoy agarrando uno de la KL 27, 28, que no lo vamos a estar utilizando. Dejen ver si viene por aquí el mapa de memoria. No, en esta parte no viene. Normalmente vienen en XP, lo dividió en la parte del datasheet, la parte eléctrica y la parte de funcionamiento y demás. Viene en lo que le llaman el manual de referencia. Y aquí sí debe de haber. Aquí está. Capítulo 4, mapa de memoria, ¿verdad? ¿Qué es el mentado mapa de memoria? ¿Sí? Eh, Déjenme ver si está aquí completo. Aquí está. El mapa de memoria no es nada más ni nada menos que, si se fijan, de este lado izquierdo, ¿no? ¿Sí lo alcanzan a ver bien? ¿No? Creo que Sí salió se flojo. ve, doctor. ¿Sí? Déjenme ver si tengo por aquí un Sí. zoom. Ahí está. ¿Sí? Del lado izquierdo, y vean que dice que es un sistema con un rango de direcciones de 32 bits. Va, por ejemplo, del 0 hasta el 7FFF y demás, ¿sí? Dice que ahí va a estar la memoria flash, ¿sí? Todo el espacio de memoria flash está en estas direcciones de memoria, ¿sí? Es decir, vean que esto sería como las direcciones físicas, por ejemplo, cuando yo quisiera encontrar una casa, ¿verdad? A mí me dan una dirección de la casa y la ando buscando, ¿verdad? Ya que la encontré, sé que ahí tengo que tocar para preguntar por tal o cual persona, ¿verdad? Es básicamente lo mismo, ¿sí? Digamos que este mapa de memoria es justamente como el mapa del pueblo, el mapa de Zacatecas, te dice en dónde está la colonia fulana, en dónde está la colonia perengana, ¿sí? Y vean una parte aquí que dice, desde esta memoria, esta otra de acá, está reservado. ¿Qué quiere decir eso que está reservado? Bueno, que probablemente no haya conectado nada, ¿sí? Es decir, todo ese espacio está desperdiciado, ¿sí? ¿Y por qué? Porque ya no quisieron conectarle más cosas o no fue necesario conectarle más cosas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Para qué también se diga normalmente está algo, un espacio en blanco, algo, un espacio en blanco, la RAM, un espacio en blanco, los periféricos, un espacio en blanco, los GPOs, un espacio en blanco? Siempre hay un espacio en blanco entre cosas. ¿Por qué creen que se hace esa, digamos, asignación? ¿Por qué creen ustedes?
Para una mejor administración, ¿no? Ok, ¿y qué ando cuidando con esa, o por qué me administro así? ¿Qué quisiera yo cuidar? Es para cuidar la fragmentación de la memoria. Ok, más o menos. Pero aquí, realmente, digo, la memoria ya está fragmentada, ¿sí? Tengo memoria RAM, memoria ROM, ¿sí? Pero, ¿por qué dejar un espacio entre ellas? ¿No se les ocurre? Pues, Normalmente, ¿sí? Por si queremos Oye, pues, almacenar algo más, ¿no? Que no se mueva todo. miren, normalmente cuando uno programa un dispositivo de estos, pues programa justamente de manera secuencial, ¿verdad? ¿Sí? Eh, ¿Qué pasa si yo de repente quiero programar o grabar algo que no cabe en el espacio que queda disponible? Pues voy a tratar de grabar algo o de escribir algo, ¿sí? En la parte reservada. ¿Y qué me va a poder pasar? Pues me van a decir, oye, ¿sabes qué? Ahí no hay nada. Sí, normalmente va a aparecer un error, de alguna manera me van a avisar que hice algo indebido, ¿sí? Y me va a tener. ¿Qué pasa si no existiría ese espacio reservado? Pues quiere decir que yo lo que quería grabar en la ROM lo voy a andar grabando en la RAM, ¿sí? Entonces, eso, si se digan, ya está, es estar mezclando cosas que normalmente no se deberían de hacer. Por eso se busca poner esos espacios en blanco de memoria reservada, justamente para que intencionalmente, si tú quieres escribir o quieres leer de manera secuencial y te pasas, ¿sí? Te va a marcar el error, ¿sí? Y se digan, así lo hacemos o así está en todas partes, ¿no? Es muy raro que estén dos cosas seguidas, ¿verdad? A menos que tengan algo que ver, ¿no? Por ejemplo, esto que tiene que ver mucho con la parte de bugueo, ¿sí? Pero normalmente dejamos un espacio reservado, ¿sí? ¿Estamos? Si este fuera un micro de 8 bits, ¿sí? Vean que su espacio de memoria, ¿sí? Es decir, si yo tuviera un espacio de direcciones de 8 líneas, nomás pudiera tener 256 bytes. Si fuera de 16, ¿sí? Sería 64 kilobytes, ¿sí? Entonces, más pequeñitos, ¿verdad? Normalmente estos son los microprocesadores que enseñamos en la licenciatura. Yo normalmente en la licenciatura ando ahí practicando con unos PICs o platicando ahí con unos microcontroladores de 8, 16 bits, ¿sí? Y prácticamente con eso es suficiente para la parte de la licenciatura. Ya, digamos, cuestiones más avanzadas o ya queremos aprender en serio sistemas embebidos, hay que migrar a uno de 32 bits, donde ya la asignación es un poquito más compleja y se parece, pero todavía no llega a ser tan complejo como un sistema de cómputo normal, ¿sí? Entonces, estamos como en esa dualidad. No somos tan pequeños, pero tampoco tan grandes ni tan complejos, ¿sí? Pero sí tenemos como que lo mejor de ambos mundos. Ok. Muy bien. Esto es lo que sería pues mi mapa de memoria, ¿verdad? Entonces, algo interesante, déjenme ver si puedo rescatar el mapa de memoria. Eh, Porque, bueno, mi computadora es un sistema de cómputo, por lo tanto también debe de tener pues un mapa de memoria. Y déjenme ver si lo encuentro. ¿Dónde estás? Con eso que ya no utilizo tanto el Windows, luego se me olvida. ¿Dónde están las cosas? Aquí está ya lo hallé. Ok, creo que esta ventanita se les ha de ser conocida, ¿no? Es lo que le llamamos el administrador de dispositivos, ¿verdad? Y justamente son dispositivos que desde el punto de vista del sistema de cómputo, el sistema de cómputo ve a mis dispositivos en ese mapa de memoria,
Es decir, un dispositivo, desde el punto de vista de un sistema de cómputo, es un espacio de memoria. Yo quiero leer a los GPIOs, yo quiero escribir en los GPIOs, tengo que escribir en una dirección de memoria. Yo quiero leer qué está sucediendo con el mouse, yo quiero escribir en mi pantalla, entonces tengo que ir a cierta dirección de memoria, ¿sí? Entonces, vamos a ver algo típico, ¿no? Por ejemplo, aquí esta cosa tiene 2 adaptadores de pantalla. Digan, es una compu poderosilla, tiene su NVIDIA Quadro, pero bueno, vamos a irnos con la parte se fijan, le doy a las propiedades del controlador y voy a ir a la parte de los detalles y aquí debo de buscar, déjenme ver si está por aquí. Ahí está mi dirección. Ahí está la dirección de memoria justamente de ese dispositivo, ¿sí? Si esto fuera un mapa de memoria, pues yo estaría viendo todos los dispositivos y qué dirección de memoria tiene cada dispositivo. ¿Sí? Si se fijan, en mi sistema de operativo Windows, él se encarga de hacer esa administración y presentármela. En un sistema embebido no existe sistema operativo, o puede no existir un sistema operativo, de tal manera que yo tengo que irme a la hoja de datos, ¿sí? O incluso tal vez yo seleccionar en qué parte va a estar justamente mi dispositivo. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Bien. ¿No? ¿Todo bien, Juan Pablo? Dejen prendo la luz, que ya estoy un poco oscura. Ok. Muy bien, entonces, bueno. Lo mismo podemos ver de, por ejemplo, del adaptador de red, ¿no? Bueno, tiene un montón, pero vamos a ver el Ethernet. Otra vez me voy a detalles y dirección. ¿Sí? Ahí está la dirección de memoria que justamente está asignada a ese dispositivo que es un adaptador de red. ¿Sí? Entonces, todas las cosas que tú le pegues a tu computadora tienen que tener asignada una dirección de memoria. Y por eso, cuando nosotros conectamos el USB, ¿sí? Lo que está sucediendo ahí en el Inter, en lo que conectamos y medio lo vemos en Windows, es que se le está asignando dentro de su estructura, ¿sí? Un espacio de memoria específico para poder platicar con él, ¿sí? Obvio, tiene que ser un espacio de memoria disponible que no haya sido asignado a alguien más, ¿sí? Eso se encarga el sistema operativo, pero en un sistema embebido, pues no hay sistema operativo, entonces yo tengo que decir, no, este va a estar reservado para cuando alguien conecte un USB o para las funciones del USB o para cualquier otro dispositivo. ¿Sí? Se fijan, mientras que en un sistema de cómputo normal yo tengo, digamos, un aliado que es el sistema operativo, bueno, que a veces puede ser aliado y a veces puede ser un demonio que no me deja hacer nada, ¿sí? Acá en los sistemas embebidos también no tengo a nadie que me ayude, pero tampoco tengo a nadie que me estorbe, ¿sí? Toda la responsabilidad de cómo funciona ese sistema de cómputo embebido es mía o del programador o del diseñador, ¿sí? ¿Estamos? Okay. Una pregunta. Adelante, Cecilia. Sobre lo que nos acaba de mostrar, nos muestra una dirección. ¿Esa dirección tiene que ver entonces con el almacenamiento que tiene la propia computadora? Vamos, la Sí. memoria, nos dice que la computadora tiene una memoria y entonces esa específica es la que tiene, pero, bueno, la dirección específica en la que está lo que estamos buscando.
pero esa la Así. asigna con respecto de la capacidad de la máquina. Así es. Pues, por ejemplo, imagínate que mi máquina es de 64 bits. Ajá. Ok, es muy grande la cantidad de memoria que puede direccionar, ¿sí? Es más, Ujú. el número ni siquiera lo vimos, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejar que sea de 32 bits. Quiere decir que lo más que puedo yo tener son 4 gigabytes de manera directa. Entonces, si yo aquí le conecto 4 gigas, pues ya me acabé las direcciones, ya no le puedo conectar nada más. Ningún dispositivo de entrada ni de salida. ¿Sí? Ajá. Entonces, pues no le conectes, ¿verdad? Entonces, si se fijan, pues los procesadores de 32 bits normalmente no tenían tanta memoria. Y si la tenían, hacían un pequeño truco que lo voy a mencionar ahí en los videos, que se Reservado. pone un... ¿Perdón, Juan Pablo? Reservan memoria, aunque le pongan uno 4 gigabytes, no las direcciona, te dice que solamente puede direccionar 3,5, 3 y algo. Ajá. Así es. Pero incluso hay otro hardware que le llamamos las unidades de manejo de memoria que te hacen ver, digamos, para el lado del micro, que nada más tienes 4 gigas, pero del otro lado puedes tener toda la memoria que tú quieras. Y eso se conoce como memoria virtual, ¿sí? Tú virtualmente tienes conectada más, pero nada más puedes acceder dentro de lo que sería el procesador a 4 gigas. ¿Qué sucede? Que a lo mejor, bueno, esta le llaman las MMUs, ¿sí? Ya no es una RAM. Le dice al procesador, y por ahí voy a poner el procesador. Yo me encargo de manejar toda la memoria, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa mentada unidad de manejo de memoria, ¿sí? Le hace creer al CPU que nada más hay 4 gigas cuando en realidad tú puedes tener mucho más. ¿Sí? Obvio que esta parte es especial y normalmente está hecha ya para procesadores de cierto nivel, ¿no? Los que vamos a estar trabajando nosotros no traen esta parte de la memoria o el manejo de memoria. Lo vamos a ver también cuando hablemos de las arquitecturas ARM. Nosotros vamos a trabajar con la ARM-M, que es la que está enfocada en microcontroladores. Existen los ARM-A, que están enfocados a la parte de aplicación. Y ahí sí se utilizan MMUs. Nosotros, los que vamos a estar trabajando, no tienen MMU. ¿Sí? Es decir, los celulares, estos de aquí, por ejemplo, mi celular tiene un procesador ARM, creo que es, no me acuerdo qué, es una no sé qué, ¿sí? Y tiene una unidad de manejo de memoria, ¿sí? Porque este ya tiene, no me acuerdo cuántos gigas tiene ya esta cosa para conectarse, ¿verdad? Pero ya son procesadores incluso de 64 bits, ¿no? Los que podemos tener ahí, ¿sí? Esto, por ejemplo, en la historia, y eso lo van a ver cuando yo platique o me escuchen hablar ahí de la historia de Intel, normalmente esta MMU nació en el 82-86, ¿sí? Por ahí en los 80s, ¿sí? Fue el primer procesador que tuvo esta unidad de manejo de memoria. Y justamente porque los primeros procesadores, ¿sí? No tenían un bus de direcciones tan grande, solamente podían direccionar hasta un megabyte de memoria RAM. ¿Sí? Fíjense, ¿qué hacemos con un megabyte ahorita? Nada. ¿Sí? ¿Cuánta memoria ocupa un Windows para arrancar? ¿No? Pues mínimo 1 giga, ¿no? Andan en 1 giga ahorita más o menos. ¿Sí? Entonces, pues con eso no hacíamos nada, ¿verdad? ¿Sí? Obvio, y también lo van a ver en los videos, conforme pasaron las generaciones de microprocesadores, particularmente el Intel, ¿sí? Digamos que el 286 fue el primer procesador que se utilizó ya en PCs de manera masiva, ¿sí?
luego vino el 386, ¿sí? Que lo que incorporaba el 386 fue la parte, si mal no recuerdo, ya separaba la parte de la memoria del disco duro, perdón, el disco duro, del sistema operativo de la parte del usuario, ¿sí? Ya no mezclaba, digamos, programas, ¿sí? Tenía también el manejo de memoria virtual, lo hicieron más rápido. El 486 fue el primer procesador que le pegó ahí un bloque para hacer cómputo de punto flotante, ¿sí? Ese fue el primer procesador. Después vino el Pentium, que le metió ya otra cosa al procesador para hacer procesamiento multimedia, ¿sí? Manejar vectores, manejar procesamiento de señales y demás. Y cada generación Pentium 1, 2 y así iban pegando más cosas, ¿no? Para hacer o darle más capacidad de cómputo a los procesadores. ¿Sí? Más o menos así está el rollo, ¿no? Y eso lo van a ver ahí en los videos, ¿sí? Incluso también en el libro en la referencia número 1, de eso trata el libro, ¿verdad? De explicarles cómo fue cambiando la parte de la arquitectura Intel, ¿sí? Ok. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? Okay. Todo bien. Sí, todo bien, doctor. Excelente. Todo bien, gracias. Todo bien, Ok, gracias. platicábamos ya un poquito de la memoria, de los periféricos, ahorita los vamos a dejar, digamos como que mágicamente alguien los hace. La memoria ya más o menos explicamos la parte básica de cómo funciona. La vamos a revisar ya después cuando estemos haciendo la parte del código y ustedes van a entenderla cuando yo vea la parte de VLOOK, no ocupan el concepto de VLOOK para saber qué es lo que estoy haciendo. Y se van a dar cuenta que es muy sencilla. La parte que nos va a complicar un poquito más es la parte del CPU, ¿sí? Y el CPU normalmente, ¿sí? Digamos que le ponemos básicamente tres cosas, ¿no? Sí, luego vamos a ver que por ahí alguna literatura le pone una cosa extra, pero esas tres cosas son las básicas, ¿sí? Internamente un procesador o el cerebro de mi computadora tiene tres cosas básicas, ¿sí? Y me voy a enfocar ahorita un poquito van a ver ustedes que estas tres cosas, digamos, básicas, van a tener mucho sentido cuando nosotros empecemos a diseñar. Normalmente los CPUs, digamos, lo vemos desde el punto de vista de caja negra, tiene, bueno, otras cosas más, ¿no? Vamos a poner otro bus por acá. Al revés. Read. Tenemos tres conexiones básicas, ¿sí? Una que le llamamos justamente el bus de direcciones, y bueno, su nombre lo dice todo, ¿verdad? Ese bus se conecta directamente a la memoria o a la parte de la memoria con la cual yo voy a seleccionar qué porción del mapa de memoria quiero leer, ¿sí? O escribir, ¿sí? Si yo quiero leer o escribir en la memoria, órale, en la memoria RAM, ¿sí? Tengo que seleccionar o poner la dirección de memoria ahí, ¿verdad? Y físicamente aparece aquí, ¿sí? En ese bus de direcciones, si yo pongo
por ejemplo, 4 unos sería la F, entonces yo vería justamente esos 4 unos ahí en alto. ¿Sí? Un minutito, permítanme, ¿eh? Ok. Tenemos también, justamente con eso voy a estar seleccionando justamente la parte de la memoria donde quiero leer o escribir. La parte de este bus de acá, justamente es el que me dice si voy a leer o escribir datos, si voy a seleccionar una parte de la memoria o no, o incluso si voy a recibir señales que vienen de los periféricos. Este bus le llamamos el bus de control, ¿sí? Bus de arriba le conocemos como el bus de direcciones, este es el bus de control, y el de abajo se conoce como bus de datos. Este es el único bus que es bidireccional. Las líneas pueden transmitir o recibir datos, ¿sí? ¿Estamos? Este bus bidireccional, justamente, en este caso es de 32 bits, y este es el que me determina de qué o de cuántos bits es mi microprocesador, ¿sí? Si yo tengo o yo digo que un micro es de 8 bits, realmente lo que estoy diciendo es que el bus de datos es de 8 bits. Si yo digo que un micro es de 16 bits, lo que estoy diciendo es que su bus de datos es de 16 bits, ¿sí? Si yo digo que mi micro es de 32, 64, 128, quiere decir que el bus de datos es de ese tamaño, ¿sí? Ojo, eso es muy importante, ¿sí? Y normalmente voy a definir después otras cosas y puede causar un poquito de confusión, pero no se me confundan. El bus de datos es el único que determina de cuántos bits es ese microprocesador. ¿Estamos? ¿Todo bien? Ok. Y bueno, cuando yo diseño, vean que estas señales las tiene cualquier CPU, ¿sí? Y bueno, hay varias maneras de conectarlo, ¿no? Está la parte de conectarlo en una sola memoria para los datos y las instrucciones, que eso se conoce como una arquitectura Princeton, ¿sí? Donde datos y memoria, perdón, datos e instrucciones van en una misma memoria. O tenemos una memoria, perdón, una arquitectura tipo Harvard. La tipo Harvard, tengo una memoria para datos y otra memoria para instrucciones. Si se fijan, el software o las instrucciones de lo que tengo que hacer no se combina con los datos. Mientras que en la digamos, arquitectura Princeton van mezclados, ¿sí? La arquitectura Princeton también es conocida como von Neumann, ¿sí? O digamos que de ahí nació, ¿no? Y obvio esto tiene que ver porque son los esquemas, o estos esquemas nacieron en justamente las universidades de Estados Unidos, de Princeton y Harvard, ¿verdad? Por eso se toman esos nombres. Bueno, como les comentaba, adentro yo tengo estos 4 bloques, que es el manejo de bus, ¿sí? La unidad de control, que es la UC, los registros y la ALU. ¿De dónde salieron esos bloques o por qué necesito esos bloques? Normalmente vienen definidos de un set de instrucciones, ¿sí? Es decir, cuando yo diseño un CPU, no diseño así cualquier cosa y digo, esto se va a llamar CPU. No, tengo que basarme en sí, por ejemplo, yo quiero que sume. Yo quiero que reste. Yo quiero que haga una AND, que haga una OR, que mueva datos de los registros a la memoria. Y luego de la memoria, perdón,
de la memoria a los registros, ¿sí? O puedo tener instrucciones que sea de los dispositivos a la memoria, perdón, dispositivos a los registros, o de los dispositivos a la memoria, o viceversa, ¿no? Y esto que yo estoy diciendo ahorita es justamente las especificaciones que yo le pongo a este diseño, ¿sí? Es como si yo les preguntara, ok, vamos a diseñar un carro. ¿Qué quieren que haga ese carro? Y me pueden decir ustedes, mira, yo quiero que ese carro, no sé, pueda atravesar ríos. O quiero que ese carro pueda funcionar cuando no hay caminos, ¿sí? O quiero que ese carro sea lo más barato posible. ¿Sí? Oye, pero pues lo vamos a hacer, pero pues a lo mejor no va a tener seguridad, a lo mejor nada más va a funcionar en autopista, o nomás va a funcionar en la ciudad, ¿sí? Son unas cosas por otras, ¿no? Aquí cuando yo hago un set de instrucciones, justamente le estoy diciendo, o estoy definiendo cuál es la potencia de cómputo que va a tener mi microprocesador, ¿sí? ¿Qué instrucciones va a poder hacer? Y obvio, lo que no ponga aquí, no lo va a poder hacer, ¿sí? Eso no quiere decir que no lo pueda hacer realmente, sino que lo va a poder hacer, pero a lo mejor con combinaciones de este conjunto de instrucciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto creo que es en la sesión 3 cuando se ve, donde se habla justamente del conjunto de instrucciones, se habla justamente de cómo esto se divide en movimiento de datos, operaciones para movimiento de datos, operaciones lógicas aritméticas, ¿sí? Operaciones de lectura y escritura, ¿sí? O de carga y descarga, ¿sí? Y operaciones de saltos. Básicamente esos son los grandes conjuntos de instrucciones, ¿no? ¿Sí? Y con eso prácticamente podemos definir nosotros cualquier procesador, ¿no? Hay quien puede decir, oye, ¿qué tal si le ponemos una operación para que haga o multiplique números complejos? ¿Vale? Hay que ponérsela. Eso quiere decir que le vas a agregar otra aquí. Suma complex. ¿Qué tal si haga, no sé, operaciones con matrices? Ok, pónsela. Sin problema. ¿Sí? Digo, yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Lo va a hacer el diseñador, lo va a hacer el ingeniero de hardware, pues el que lo diseñe. Y ahorita nomás estoy poniéndome de acuerdo qué es lo que quiero que lleve mi CPU, ¿verdad? Eso quiere decir que probablemente no sea barato, probablemente no sea algo que vaya a ser fácil de diseñar o que me pueda tener yo en un corto tiempo, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, justamente nosotros, ¿sí? Lo primero que vamos a definir la siguiente clase va a ser mi set de instrucciones. Con este set de instrucciones, con este set de instrucciones, ¿sí? Vamos a definir que esa cajita negra va a tener ciertas capacidades, ¿verdad? ¿Sí? Y en mi metodología, normalmente empezamos a diseñar con esta caja negra poniéndose sus entradas, sus salidas y qué funciones hace esa caja, ¿sí? Y las funciones que va a tener mi caja en un microprocesador se llama set de instrucciones, ¿sí? Y con eso prácticamente cierro, digamos, de rollo mareador el día de hoy, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta? De aquí lo vamos a tomar el día de mañana. El día de mañana lo primero que vamos a hacer es definir este set de instrucciones, que lo vamos a hacer a nuestro gusto. Bueno, ni tanto, ya lo tengo más o menos definido, pero lo va a hacer pequeño, tal vez 10 instrucciones, 8 instrucciones, no me acuerdo ahorita exactamente cuántas instrucciones son, ¿sí? Y esas poquitas instrucciones, vamos a ver cómo a partir de esas poquitas instrucciones, ¿sí? Cuando yo diga, ok, en mi metodología de diseño ya tengo estas funciones y esto lo tengo que decir, esta función se la tengo que asignar a un bloque, de ahí me va a salir justamente en el bloque, me va a salir, mira, ocupas registros, ocupas una ALU,
ocupas manejar el bus y ocupas una unidad de control. Eso ocupas, ¿sí? Pero no quiero ahorita definirlo, ¿sí? Porque lo van a tomar como dogma de fe, ¿verdad? ¿No? Todos los microprocesadores necesitan su... Sí, ¿verdad? La idea de esto es que ustedes entiendan cómo a partir de un set de instrucciones, ¿sí? El mismo set me define qué hay adentro de un CPU, ¿sí? Y por eso tenemos diferentes microprocesadores o CPUs, ¿sí? Hay microprocesadores baratos, caros, complejos, simples, ¿sí? Rápidos, lentos, superescalares, ¿sí? No sé, con pipelining, sin pipelining, vamos a llegar a esos conceptos más adelante, ¿no? ¿Sí? Y por eso les digo, a final de cuentas, alguien puede decir, bueno, ¿y por qué hay tanto microprocesador? ¿Por qué no hacer uno solo y con ese terminamos, verdad? Porque de hecho, así nació la idea de un microprocesador. Normalmente cuando yo diseño hardware, pues yo diseño cualquier función que se me antoje. Pero a alguien se le ocurrió decir, bueno, pero cada vez que tienes que cambiar la función, tienes que cambiar el hardware, y eso es algo complejo, ¿sí? Que no hay un hardware que no te cambie o que ese hardware te pueda hacer cualquier operación o cualquier función. Y la respuesta fue sí. Con la máquina de Turing o el concepto de máquina de Turing, por ahí de los 20, no, de los 17, por ahí, el 17 hasta los 20 y tantos, 30 que se construyó la máquina de Turing, ¿sí? La máquina Enigma, que es la de la película y todo este rollo, ¿sí? Fue cuando dijeron, ok, es posible crear una máquina que resuelva cualquier problema, dándole el software adecuado, ¿sí? Y ya más adelante, bueno, Intel tomó esta idea, la revolucionó y bueno, ahorita hasta yo puedo hacer un micro, bueno, y espero que ustedes también más adelante, ¿verdad? ¿Sí? Con la debida guía, todo el mundo puede hacer un micro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿No? Todo muy bien, doctor. Muy bien. Normalmente, aquí esta parte, digamos que lo que es el 1 y 2 corresponderían, digamos, a lo que tendrían que ver para la sesión del día de hoy, ¿sí? El 3 y 4, digamos, para lo de mañana. Si se fijan, el 4, que todavía no termino de... O sea, ya los videos ya los tengo, lo que no me falta ponerle estas cosas, ¿sí? Es que aquí ya tengo los videos, pero le estoy poniendo algunas preguntas justamente para que refuercen los conceptos más importantes de ese video, ¿sí? De tal manera que ustedes vayan siguiendo un orden y vayan identificando, ok, lo importante de este video es esto, ¿verdad? ¿Sí? Incluso salgan dudas y las traigan justamente a clase. ¿Estamos? Ok, entonces todo esto que platiqué yo, creo que lo van a ver de mejor manera en la parte 1 y 2, ¿sí? Que es justamente esta arquitectura de microprocesadores que estuve platicando. Después van a ver la parte del modelo de programación Intel, ¿sí? Ahí van a ver esta historia que les comenté de Intel. Y la parte del conjunto de instrucciones, ahí es justamente esta parte que vamos a estar, digamos, analizando el día de mañana. Entonces, yo voy a ver ahora sí que un poquito primero la parte práctica, con la idea de que ya después lo asocien con la parte, con la parte teórica, ¿no? ¿Sí? Si no hay más, cerramos por el día de hoy. A menos que tengan dudas, preguntas. ¿Los escucho? ¿Puede repetir el horario todos los días, Doc? El horario, sí, el horario, ¿les parece bien de 7 a 9? Sí, está bien. Está bien. Sí, está bien, doctor. Sí. ¿Todos los días? Sí, le des de lunes a viernes, a menos que ya el viernes, no sé si el viernes lo quieren mover más temprano, por si tienen alguna cosa más tarde, no sé si puede hacer a las 5, los viernes, ¿se les acomodan o no? Sí, sí. Sí. ¿Sí? A mí no se me acomoda esa hora, me quedo muy enfermo con el trabajo. Ok, ¿a qué horas sales, Juan Rodrigo? Yo salgo del trabajo a las 4:30. 4:30, entonces
Entonces tienes problema a las 5, ¿verdad? Sí. Ok. ¿A las 6? A las Nada 6. más sería los viernes. Ese sería el único día. Sí, a las 6 Todos no los demás tengo días. problema. Perdón, no te escuché. A las 6 no tendré tanto problema. Ok. Entonces, si quieren, vamos dejándola así. De lunes a jueves, de 7 a 9, y el viernes, de 6 a 8. ¿Sí? Por si ya probablemente a lo mejor tienen sus parejas, tienen su familia, para que ya también le puedan dedicar un poquito más del fin de semana, ¿no? ¿Les parece adecuado? Sí. Sí, porque miren, aquí yo tengo ya las mías, miren. Así es, doctor, sí. Ok, pues bueno, si no hay más, seguimos en contacto por el WhatsApp. Y les voy a pedir, Bernardo, creo que tú eres el único interesado en la parte de inglés. ¿Alguien más? Sí, ¿No, Cecilia? sí. Sí, no sé, malitos, me mandan un mensajito por el WhatsApp. Pues yo voy a hacer un listado, me pidieron el listado de todos los aceptados, y ahí nomás le voy a poner los que están interesados en el curso, ¿no? Ok. Perfecto. Muy bien. Muy bien, pues muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Bye. A todos. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Buenas a noches. todos. Buenas noches. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.